En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Es un programa donde enseñamos y donde exponemos las Escrituras, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo invitamos a usted, a los amigos, a hermanos y hermanas, a toda persona para escuchar lo que Dios tiene que decir por medio de su Espíritu a todos nosotros. Estamos estudiando el libro de Marcos, es decir, el Evangelio según Marcos. Y estamos todavía en el capítulo 2, verso 23 al 28. Todo este capítulo 2 y el que vamos a iniciar, capítulo 3, habla de la actitud prejuiciada que los líderes religiosos tenían en aquel entonces. Por este prejuicio religioso surge de la mala interpretación de la ley en el Antiguo Testamento. Los judíos no entendieron ni comprendieron el propósito de la ley. Se volvieron criticones, legalistas, juzgadores y agregaron a la palabra de Dios muchos otros mandamientos meramente humanos, mandamientos de hombre. Cristo en varias ocasiones les dijo que ellos invalidaban la palabra de Él, la palabra del Padre, agregándole o quitándole a la ley muchas cosas. Ustedes con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Esa fue la acusación que Jesucristo les dijo a los fariseos, a los escribas, a los que interpretaban la ley y a los sacerdotes también, a los levitas y a los sumos sacerdotes. Así que tenemos el capítulo 2 y 3, donde se mencionan algunos de los prejuicios. En el capítulo 2 se habla de que Cristo es acusado y juzgado porque se acerca a los pecadores. Ellos no entendieron que Jesucristo fue enviado por el Padre Celestial a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos habían precisamente rechazado a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos habían formado una especie de casta religiosa y se habían aislado del pueblo y no tenían misericordia para buscar a esta gente del pueblo descarriada. Entonces Cristo vino a hacer la labor que ellos no hicieron. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como ellos eran legalistas, no tenían amor, porque el legalismo ahoga el amor, ahoga la paciencia, ahoga la bondad, porque el legalista solo juzga y juzga según sus normas elaborados por ellos mismos. Y por eso es que ellos se habían aislado del pueblo. Ellos no tenían comunión con el pueblo y mucho menos con los pecadores.
mas Cristo vino a buscar a esos pecadores. Vino a tener comunión con ellos para poder expresarles la palabra de Dios y la gracia de Dios y su amor. Entonces aquí tenemos que le hacen las preguntas sobre el ayuno. Luego hay aquí otro pasaje. En el verso 23 en adelante, Marcos señala otro acontecimiento que tiene que ver precisamente con esa actitud legalista de los líderes de Israel. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, entonces sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo David entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le era lícito comer sino solamente a los sacerdotes. Y aún David dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí tenemos otro mandamiento, tergiversado, mal comprendido, mal enseñado y violado también por los mismos religiosos. Los fariseos y los escribas habían interpretado que el día de reposo no se tenía que hacer absolutamente nada bueno. Estaba establecido en la ley del Antiguo Testamento que la gente podía pasar por un sembrado y comer grano de trigo o cebada. Eso es lo que hicieron los discípulos en el día de reposo. Ellos habían interpretado y agregado al día de reposo una serie de leyes meramente humanas. El día de reposo se había constituido, en vez de ser un día de descanso, un día de bendición, un día en que el pueblo podía de una manera relajada buscar el rostro del Señor, escuchar su palabra. En vez de eso, habían hecho del día de reposo un día muy difícil. Habían puesto cargas terribles sobre el pueblo de Israel. Habían dicho que se violaba el día de reposo si se caminaba después de cierta cantidad de metros o de distancia. Y le habían agregado al día de reposo una serie de regulaciones, de mandamientos, que no era esa la voluntad de Dios cuando dio el mandamiento. Lo que Dios quería era sencillamente que el pueblo solo trabajara 6 días y que el séptimo día descansara. Era un beneficio para el cuerpo físico, porque nadie puede trabajar 7 días. A la larga esa persona colapsará físicamente, porque Dios diseñó al ser humano, al cuerpo de nosotros, con la necesidad del descanso, del reposo.
Y además el Señor estableció que ese día de reposo en el cual no se trabajaba, sino que la gente descansaba, ese día también podía dedicarlo al cultivo espiritual, al crecimiento espiritual, al estudio de la palabra de Dios, al culto de adoración y acción de gracias a Dios. Para eso era que se estableció el día de reposo. Pero ellos habían hecho del día de reposo algo terrible, una carga. Era angustiante someterse a todas las regulaciones y mandamientos que se le habían agregado al mandamiento de reposar el día sábado. Dios quería simplemente que el hombre dejara de trabajar. Pero Dios no había prohibido que se caminara a cierta distancia. No había prohibido de que se hiciera el bien. No había prohibido de que se trabajase para alimentar a los animales. No había el Señor legislado para que no se actuase en casos de emergencia, como si un animal de carga cayera en un agujero, en un pozo o estuviera en peligro de muerte. Por eso el Señor les habló a los fariseos y a los escribas y les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿O es lícito dar la vida o quitar la vida? Por supuesto que es lícito hacer el bien, es lícito optar por la vida, es lícito optar por aquello que es positivo y beneficiar al ser humano. Así, ese era el principio del día sábado, del reposo. Se podía hacer el bien. Aún los mismos sacerdotes que ministraban en el templo trabajaban el día sábado, en los ritualismos, en todo lo que se hacía dentro del templo. Así que los fariseos, los escribas, habían ciertamente comprendido mal el propósito por el cual Dios había establecido un día de reposo de no trabajar. Todavía hoy en día, en todas las culturas que nosotros vemos en Honduras, en el continente americano y los demás continentes que hay en el mundo, se establece un día de reposo. Y se aconseja que los empresarios, los dueños de trabajo, no obliguen a sus trabajadores a trabajar el día de reposo. En este caso, el día de reposo es el día domingo. Pero el principio prevalece. Nuestro cuerpo necesita de reposo. Y también nosotros necesitamos, hay la necesidad imperiosa de adorar a Dios y de cultivar nuestro espíritu en las cosas que corresponden a Dios, en las cosas espirituales. Por eso es que nosotros vemos que en el mundo entero, el día de que no se trabaja, las iglesias están llenas de feligreses, están llenas de hombres y mujeres que están adorando a Dios. Es un principio universal y es el día de reposo donde es lícito, no solo en ese día, sino en el resto de los días de la semana, hacer el bien. Jesucristo utilizaba el día de reposo para hacer el bien, para dar la vida.
para beneficiar a los necesitados. Por eso él les preguntó, ¿es lícito el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? Lo lógico es que sí era lícito hacer el bien. El mismo Señor les dijo, todos ustedes cuando tienen un animal con el cual ustedes trabajan en el campo, sea buey, sea asno, si está en peligro de muerte, si cae en un lugar, ¿quién no va y lo saca de allí? Porque el día de reposo hay que hacer el bien. Y no solo en el día de reposo, sino en el resto de los días de la semana. El creyente en Cristo debe de hacer el bien siempre. Y una recomendación a los que son empresarios y son cristianos, jamás se le debe de quitar el derecho al trabajador, al jornalero, de descansar un día de la semana. Entonces Cristo dijo en el verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Lo que está el Señor enseñando es que todas las instituciones que los seres humanos han creado, como la institución que creó Dios para la cultura judía del descanso del día de reposo, son para beneficiar a la raza humana. Todo lo que el ser humano institucionaliza, organiza, lleva el propósito de beneficiar la vida, de promover la vida, el bienestar de la raza humana. La vida está por encima de las instituciones y toda institución conlleva el propósito de ayudar al ser humano, de beneficiarlo en todo aquello que el ser humano necesita. Eso es lo que Cristo está planteando aquí. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, que el hombre tenía dos necesidades básicas. La primera necesidad era reposar, descansar para no colapsar físicamente. Y la otra necesidad es la de cultivar su relación con Dios, darle culto a Dios, agradar a Dios, bendecir, glorificar y exaltar el nombre del Creador. Porque uno de los deberes básicos y esenciales del ser humano es agradecer a Dios. El ser humano reconoce que Dios es el creador de todo cuanto es y existe, el creador de la vida, y que el deber básico y esencial de la criatura es darle gracias y adorar al Creador. Para eso se instituyó el día de reposo, y para eso a lo largo del desarrollo de la civilización humana hay miles y miles y miles y millones de instituciones humanas que benefician la vida del hombre. Para eso fueron constituidas. Mañana continuaremos hablando de estas cosas. Mañana lo espero a usted para que continuemos estudiando el libro de Marcos y vamos a iniciar el capítulo 3. Dios le bendiga, Dios le guarde, procuremos el bienestar de nuestros semejantes en todo momento. Amén.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.